bendiga en este día. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube Avivamiento Jehová Nissi. En esta ocasión nos acompaña en esta mañana un pastor de nuestra ciudad y con nosotros el pastor Alexander Velázquez Mato. Dios te bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo estás? Gracias al Señor, bastante bien. ¿Su familia cómo está? Bastante bien. Gloria al Señor. El pastor Alexander es pastor de la Séptima Iglesia Bautista en la localidad de Rolo, Monterrey. Él estará con nosotros en esta mañana. Le hemos invitado porque en nuestra sección estamos invitando a algunos pastores para que puedan darle una palabra de aliento al pueblo y que además puedan responder a algunas preguntas interrogantes que hoy la gente se está haciendo por ahí. Pastor, hay mucha incertidumbre, hay pánico, hay gente hablando, diciendo, comentando, pero yo creo que nosotros tenemos responsabilidad con el pueblo. Creo que sí. Porque conocemos la palabra del Señor. Y como conocemos la palabra del Señor, Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, en nuestras manos, diría yo, y en nuestras bocas está la libertad de muchos a través de la palabra del Señor. Mucha gente se pregunta dónde está Dios y por qué permite tantas muertes. Bueno, ciertamente es una pregunta que no resulta nueva, porque aún desde los tiempos bíblicos ya habían hombres haciéndose esa pregunta. Y recordemos que aún cuando nuestro Señor Jesús había hecho ya varios milagros, los cojos caminaban, los ciegos veían, muchos enfermos eran sanados, el mensaje de su reino era predicado. Aún así ellos pedían señales, y ciertamente el hombre siempre ha querido tener un Dios que responda y responda a sus circunstancias más inmediatas. Recordemos que nosotros, el pueblo de Dios, no camina por vista, sino que camina por fe, y la fe es la certeza de lo que no se ve. Y tenemos que ir siempre a la Biblia porque es nuestro referente. Y recordemos que cuando José fue enterrado en Egipto, ya allí en su muerte, recordemos que Dios comenzó a revelarse a los hombres a través de Moisés. Luego de Moisés, que dio su ley, comenzó a revelarse a través de Abraham y a través de toda su descendencia, hasta que llegó a José. Y luego que José fue muerto, fue luego que murió, entonces pasaron 400 años y tanto en el que ya no hubo más revelación de Dios. Dios cayó. Y también tenemos otro periodo en la Biblia en el que también Dios cayó, y fue el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubieron alrededor de unos 400 años más en el que no hubo palabra de Dios. Aún hubo una época en el tiempo del profeta Samuel que la Biblia registra que su palabra escaseaba. Y tenemos en el Nuevo Testamento el caso de Pilato, y Pilato representa a ese hombre de hoy que quiere certezas. Y cuando le llevaron a Jesús, ciertamente Pilato se vio involucrado en una situación problemática, estaba, como decimos nosotros los cubanos, entre la espada y la pared. Por un lado tenía a los fariseos, por otro lado tenía a los romanos, y ciertamente estaba en una situación escabrosa, en una situación compleja. Y cuando le llevaron a Jesús, él le hizo una pregunta a Jesús: ¿quién eres tú? Y Jesús no respondió. Y cuando Jesús no respondió, la Biblia registra que Pilato le dijo: a mí no me hablas. Y yo creo que el hombre de este tiempo y de todos los tiempos siempre se ha parado delante de Dios y le ha dicho a Dios: a mí no me hablas. De hecho, hay varias obras de arte. Ahora recuerdo una en la que hubo un cineasta que hizo una película, no me recuerdo bien el nombre. Lo que sí recuerdo es que un personaje era una mujer, y esta mujer fue puesta en una isla, y había otro personaje que se llamaba Alma. Y esta otra mujer que de nombre Alma se intentaba todo el tiempo comunicar con la otra mujer, y nunca obtenía
una respuesta. Y ciertamente esto representa, ¿no?, ese pensamiento de la humanidad en que Dios está en silencio cuando ella está desesperada. Pero ciertamente tenemos que entender que Dios ya ha hablado. Así como Pilato quería certezas, pero no quiso evaluar quién era Jesús, cuál era su obra y cuál era su palabra, así también el hombre de hoy no ha entendido que ya Dios ha hablado, y ha hablado por medio de su palabra, la tenemos escrita. Por tanto, nosotros en ella tenemos todas las respuestas a nuestras circunstancias. Termino diciendo que Dios es un caballero, y dice en el libro de Apocalipsis que Él toca la puerta y todo aquel que le abra, Él va a entrar y va a cenar con esa persona. De tal manera que creo que Dios habita allí donde la gente deja que Él habite. Y lógicamente tenemos que hasta el perro, cuando alguien reconoce al Señor, a Jesús en su corazón, hasta los perritos de la casa se pone contentos. Porque cuando ese hombre anteriormente no conocía a Cristo, este hombre era un hombre que tomaba ron, que vivía en los bares. Y cuando llegaba a la casa, el primero que le daba una patada era el perro. Pero ahora cuando el hombre conoce a Cristo, cuando llega, el primero que carga es el perro. Así que hasta el perro de la casa se pone contento cuando el Señor entra en una vida. Y creo que Dios ha querido siempre entrar en nuestra vida, pero creo que nosotros hemos estado sordos a la voz y a la presencia de Dios. Así que creo en este tiempo firmemente que Dios ha hablado a través de su palabra. Su palabra nos es consuelo, nos es de ánimo. En ella nos habla, no solo nos vaticinaba acerca de este tiempo en el que estamos viviendo, sino es por el próximo tiempo que va a venir, y nos habla escatológicamente de todas las cosas que van a acontecer. Creo que en ella podemos encontrar refugio, y en ella están las respuestas que nosotros necesitamos. Así que yo creo, Yasser, que tenemos que exhortar al pueblo de Dios, y aún aquellos que no son parte del pueblo de Dios, a que no se comporten como Pilato, sino que evalúen quién es Jesús. Amén. Y que evalúen cuál es la obra de Jesús. Y creo que cuando evalúen quién es Jesús, cuál es su obra y qué ha dicho Él, ellos podrán conducirse. Recordemos que el pueblo de Israel, luego en 400 años de esclavitud, no tuvo revelación, pero tenía la palabra dada por Dios, y se condujeron según esa palabra dada por Dios. Así que este es un tiempo en el que tenemos que la palabra que tenemos que seguir por ella, tenemos que guiarnos por ella, y tenemos que dejar que ella haga habitación en nuestros corazones. Así que si hay un gobernante, hay algún director o algún directivo, hay algún cabeza de hogar, alguna mujer soltera, hay algún joven que necesita y quiere que el Señor penetre ahí en su vida, que yo le pido en esta mañana, puede orar y puede pedirlo, y Él va a responder su oración. Amén. Termino con una ilustración, porque es una pregunta bien interesante. Había una mujer que negoció con Dios, y quizás tú seas esta persona, que esté negociando ahora mismo con Dios. Y fue donde estaba Dios y le dijo al Señor: Señor, tú sabes que mi vida es un desastre, y tú sabes que está llena de calamidades, está llena de aflicciones, llena de enfermedades, llena de dolores, Señor. Y Dios le dijo: bueno, hija mía, entonces entrégame tu vida. Pero la mujer le dijo: vamos a hacer algo, Dios. Te voy a dar el 20% de mi vida. Y Dios, como todo un caballero, cortés, gentil, le dijo: está bien, hija mía. Pasó el tiempo. La mujer regresa donde está Dios y le dice a Dios: Señor, mi vida está hecha un desastre. Está llena de calamidades, llena de dolores, de aflicciones, de enfermedades. Y Dios le respondió a la mujer: pero la parte que tú me diste está en paz. La parte que tienes tú
está en esa situación. Y la mujer le dijo, bueno Dios, te voy a dar el 50% de mi vida. Y el Señor gentil le dijo, bien hija mía. Y fue de nuevo la mujer y pasó el tiempo. Y volvió la mujer donde estaba Dios. Y cuando fue donde estaba Dios, le dijo, Señor, mi vida está llena de problemas. Las enfermedades me persiguen. Soy esclavo de la muerte, del temor, del miedo. Mi casa se está derrumbando. Y el Señor le dijo, pero la parte que tú tienes conmigo está en paz, está tranquila. La que tiene problemas es la que tú estás manejando. Pero la mujer aún así le dijo al Señor, Señor, ok, te voy a dar el 90% de mi vida. Y pasó el tiempo. Y fue la señora donde estaba nuevamente el Señor. Y allí le dijo, Señor, mi vida está hecha un desastre. Ahí siguen los problemas. Y el Señor le dijo, pero los problemas están en el 10% que tú sigues teniendo. Así que yo creo firmemente que es el tiempo de entregar el 100% de nuestra vida a Dios. Dios ha hablado y Dios sigue hablando. La humanidad está perdida. El mundo está distorsionado. Pero Dios sigue en su trono. Y Él está en su plan de restaurar todas y cada una de las cosas. Así que yo creo que merece, es digno nosotros en esta mañana convocar, hacer una invitación a todo el pueblo de Moa a que invita a Dios a tu casa. No sigas viviendo una vida de calamidad provocada por las enfermedades. No sigas viviendo esclavo de la muerte, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Esta es mi respuesta, Yasser. Gloria al Señor. Muy buena respuesta. Entrégale tu vida completa a Dios. Y la pregunta fue, ¿dónde está Dios? Porque mucha gente se está muriendo y Dios no hace nada. La pregunta mía es en esta mañana para ti. Dios siempre ha estado ahí. ¿Dónde estás tú que no le acabas de entregar tu vida a Cristo? ¿Dónde estás tú que aún no obedeces a Dios? Dios sí está ahí y Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es soberano. Él siempre estará ahí. ¿Dónde estamos nosotros que no le hemos obedecido? Muchas gracias, Pastor Alex. No te vayas. Seguimos con más después de esto. Dios te bendiga. Pastor Alexander, ¿qué cree de este tiempo? ¿Será un tiempo de juicio de Dios, ira de Dios? Bíblicamente queremos oír tu respuesta. Bueno, ciertamente todos los tiempos están en las manos de Dios. Y lógicamente este es un tiempo que está dentro del reloj profético de Dios. Y si hablamos del tiempo, tenemos que entender que luego de nuestro Señor Jesús, a este tiempo se le llamó el postrer tiempo. Y ciertamente el apóstol Pablo lo registra en la Biblia como el tiempo Kairos, una palabra en griega. Y Kairos significa un tiempo de oportunidad. Así que nosotros tenemos que entender también que el tiempo es una dimensión, y es una dimensión que es parte de la creación de Dios, por cuanto Dios creó el tiempo. Y creó el tiempo y no solo que creó el tiempo, sino que y la gente tiene que saber que Dios no se mueve en este tiempo, sino que es su creador. Y luego de Jesús es el tiempo de oportunidad y es el tiempo donde se van a cumplir las promesas de Dios y donde se van a completar. Por tanto, estamos en un tiempo de oportunidad, estamos en un tiempo de cumplimiento y estamos en un tiempo de completamiento. La palabra en griego es la palabra prelog. Así que estamos en un tiempo de completamiento y de cumplimiento de la palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesús dijo que la tierra y el cielo iban a pasar, el cielo y la tierra iban a pasar, mas su palabra no pasará. Y decía que tenemos que entender este tiempo a la luz de la eternidad de Dios, porque estoy de acuerdo con lo que dice mucha gente. Mucha gente dice que
Dios no existe. Y ciertamente, teológicamente, la Biblia no dice en ningún lugar que Dios existe. Dice la Biblia, Él es el principio, el final, Él es el alfa y el omega, Él es. Y allí lo dice en Apocalipsis capítulo 1 en el verso 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir. Por tanto, Dios es, Él es eterno. Y en su eternidad ha abierto un pequeño paréntesis. Y en este pequeño paréntesis puso esta dimensión en la que nosotros estamos viviendo. Y dentro de esta dimensión abrió otro pequeño paréntesis al que le llamamos Kairos. Así que estamos en un tiempo que pertenece al reloj profético de Dios sobre el juicio y la ira de Dios. Si vamos al libro de Génesis, nosotros podemos ver allí que Dios hizo al hombre y lo puso en la tierra y luego lo puso en un lugar mucho más especial. Lo puso en el huerto del Edén. Y ciertamente el hombre pecó. Mucha gente se pregunta, bueno, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué permitió que pecara? Y ciertamente la respuesta teológica a esa pregunta es que era probable, pero imposible que el hombre pecara. Y decimos que era probable que el hombre pecara porque el hombre tenía poder de decidir. Y así como los ángeles, el hombre fue creado en santidad, pero también fue creado con la posibilidad de decisión. De hecho, Dios puso un límite. Dios le dijo, le puso un árbol y de ese árbol no podía el hombre comer. Y en eso se mostró que el hombre tenía capacidad de decidir si mantenerse santo o transgredir la justicia de Dios. El hombre conocemos que decidió transgredir la justicia de Dios, transgredir el límite de Dios y pecó. Y decimos que era imposible porque tengo una pregunta no solo para ti, Yasser, tengo una pregunta para todo el que nos está mirando. ¿Cuántos de ustedes decidirían ahora mismo enfermarse? ¿O cuántos de ustedes tomarían decisiones que le provocaran pérdida de dinero? ¿O cuántos de ustedes tomarían decisiones que provocaran divorcio? ¿O cuántos de ustedes tomarían decisiones que trayera como consecuencia la muerte? Y por eso digo que era imposible pensar que el hombre tomara la decisión de transgredir este límite puesto por Dios, porque el hombre precisamente tomó la decisión de morir. El hombre tomó la decisión de morir, el hombre tomó la decisión de transgredir ese límite de Dios. Y allí precisamente fue donde entró la muerte. Allí, víctima del engaño del diablo, fue donde entró la muerte. Precisamente el hombre fue víctima de Satanás, de su engaño, y entregó los recursos de Dios. Dice la palabra de Dios que ahora a los que reciben a su Hijo Jesús, ellos no solo son trasladados del reino, sino que el acta de los decretos es rota. Y quiero decirte en esta mañana que cuando el hombre entregó en el principio los recursos que le había dado Dios, se puso bajo la tutela del diablo. Hubo un acta que se firmó y por tanto el hombre que está sin Cristo está bajo ese acta. Y cuando Dios quiere interceder a favor, quiere tocar a ese hombre, el diablo levanta ese acta y le dice, los recursos de él son míos porque me los dio. No que se los quité, sino que me los dio. De hecho, no tenemos poder contra Satanás. Y por esa razón tuvo que venir uno que no tenía poder, sino que tenía y tiene hoy todo el poder. Tuvo que venir el mismo Dios, Jesucristo en persona, porque el hombre no pudo vencer al diablo para volver a restaurar los recursos que había perdido. Y tuvo que venir el mismo Dios y allí combatir en la cruz del Calvario para restaurar y recuperar lo que el hombre había perdido. De hecho, dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Por tanto, la muerte no estuvo nunca en el plan de Dios. Y sí, el hombre, por su propia decisión, no solo provocó que entrara la muerte, la enfermedad y el dolor, sino que también provocó que se pusiera bajo el juicio de Dios. Y la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que por cuanto
todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Así que si nosotros hablamos del juicio, si hablamos de juicio, tenemos que decir que el juicio y que la humanidad de Dios está en condenación, pero no está en condenación hace un mes por el coronavirus, no está en condenación hace unos años por la pandemia del SIDA, no está en condenación cuando la peste bubónica hace más de 100 años, no está en condenación está en condenación desde el principio, está bajo juicio de Dios y la Biblia lo declara. Dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo, y la palabra mundo ahí lo que significa es toda la creación perfectamente creada por Dios. Tanto amó Dios al cosmos, a toda su creación, que dio a su único y unigénito Hijo, para que todo aquel que cree tenga vida eterna, mas el que no, ya ha sido condenado. Así que creo que aprovecho y hago un paréntesis y lógicamente te invito a que lo acepten esta mañana, a que vengas a su justicia, a que vengas a su socorro en esta mañana y a que escapes de la ira venidera, y que escape de la consecuencia de este mundo. Este es un tiempo también en que la Biblia nos enseña que este tiempo va a pasar. Nos lo enseña allí en el capítulo número 13 del Primera de los Corintios. Dice que va a pasar, pero solo va a quedar y va a permanecer la esperanza, la fe y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Y si nosotros entendemos que nos está hablando del amor, y cuando revisamos allí en el capítulo 13 de Corintios, y nos dice todas las características del amor, nos dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo cree. Entendemos que está hablándonos de una persona, y nosotros sabemos que Dios es amor, por tanto nos está hablando de amor. Y si nos está diciendo que todo va a pasar, la iglesia va a pasar, los dones van a pasar, los talentos van a pasar, todas las cosas van a pasar. Pero dice la Biblia que el amor nunca va a dejar de ser. Dice nunca deja de ser. Lo dice allí en Corintios. Por tanto, creo que este es tiempo de oportunidad. Tiempo para ser lleno y para llenarnos ¿de quién? De quien es el amor. Este es un tiempo para ser lleno del amor de Dios. Tenemos que también esta pregunta entenderla a la luz de varios principios hermenéuticos. Primero, que la revelación de Dios es progresiva y ascendente. Y esto quiere decir que si tiene autoridad el Antiguo Testamento, más autoridad tiene el Nuevo Testamento. Y más autoridad aún tiene la palabra de Jesús. Porque Él es la máxima revelación de Dios. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 1, porque Dios en estos postreros tiempos ha decidido, habiendo hablado a nosotros por medio de los padres y los profetas en otros tiempos, pero ahora en estos postreros tiempos ha decidido hablarnos a través de su Hijo. Así que teología significa estudiar la voluntad de Dios. Y lógicamente, si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, yo creo que tú quieres conocer la voluntad de Dios, Yasser. Y creo que tú que nos estás viendo quieres conocer la voluntad de Dios. Pues te tengo una noticia. Para conocer la voluntad de Dios hay dos formas. Una es la palabra escrita. Y la segunda forma es el verbo encarnado, la palabra encarnada. Y la palabra encarnada en Juan, en el capítulo 1, nos dice que es Jesús. Él vino a los hombres, pero hubieron hombres que rechazaron esa palabra, pero hubieron otros que la recibieron. Y dice allí que a los que la recibieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú eres hecho hijo de Dios en esta mañana, vas a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Así que, gloria al Señor. Así que, en segundo lugar, tenemos que entender, para responder a esta pregunta, un segundo principio hermenéutico, que las escrituras deben ser interpretadas por ellas mismas. Deben de ser ellas mismas interpretadas. Y eso tiene que ver con la consistencia teológica. No podemos exacerbar un verso bíblico por encima de ningún otro. Así que para entender todo, tenemos que comenzar desde Génesis y terminar en Apocalipsis. No podemos comenzar en Génesis y terminar en el libro de Habacuc. No, el consejo de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia, ¿qué nos enseña? Que la muerte entró en Génesis. Tú dices amén, Yasser. Amén.
Nos enseña eso. Tú dices amén, televidente. Nos enseña que entró allí en Génesis. Pero también nos enseña el Nuevo Testamento. Y acabamos de decir que el Nuevo Testamento tiene más autoridad. Dice el Nuevo Testamento que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y por tanto, dice que por sus llagas, Isaías profetizó, nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados. Por su muerte, los que estábamos en muerte, ahora estamos en vida. Usted dice amén esta mañana. Amén. Qué bueno. Así que vino la muerte en Génesis, pero en Jesús vino la vida. Él vino la vida. Así que nos enseña que el aguijón de la muerte, allí en el libro de los Corintios, precisamente, ¿qué cosa es? El pecado. Pero en el libro de Apocalipsis, allí en Apocalipsis dice que la muerte va a dejar de ser. En el capítulo número 22, dice que Dios va a enjugar toda lágrima, que no va a haber enfermedad, que se va a terminar el dolor y que la muerte va a llegar a su final. Así que yo creo que precisamente Dios está actuando para beneficio del hombre en paralelo. Y quiero dar una muestra de esto. La paga del pecado era precisamente la muerte. Pero nosotros cuando leemos en el capítulo número 3 de Génesis, podemos ver que Dios expulsó al hombre, no le dio muerte, sino que expulsó al hombre del huerto. Y podemos pensar que Dios no estaba teniendo misericordia. Podemos decir, qué malo era Dios, le estaba sacando. Pero cuando estudiamos a profundidad un poco más las Escrituras, podemos entender que Dios lo expulsó del huerto para evitar que este hombre alcanzara al árbol de la vida eterna. ¿Y por qué Dios estaba interesado en que no alcanzara ya el árbol de la vida eterna? Porque el hombre ya estaba en pecado, estaba en condición de muerte. Y Dios no quería que el hombre estuviera muerto eternamente. Y por eso Dios intervino a favor de este hombre e impidió que tomara del árbol de vida, para que un día poder amistarse nuevamente con el hombre. De hecho, vemos más adelante que ante la vergüenza del hombre, Dios ¿qué hizo? Mató a un animal y con su piel lo vistió. Pero tenemos algo más importante allí en Génesis, en el capítulo 3 del verso 15. Hay una profecía mesiánica, la primera profecía bíblica. Y nos dice que iba a haber enemistad entre quién, entre la mujer y también entre la serpiente, entre la simiente de ella. Y nos dice que la serpiente iba a morder y calcañar del hijo de la mujer, pero que el hijo de la mujer finalmente iba a aplastar la cabeza de esa serpiente. Y lo vemos su cumplimiento allí en la cruz de Cristo, cuando el diablo movilizó todo su arsenal, todo su ejército, y logró crucificar al Hijo de Dios. Le mordió el calcañar a Dios. Pero también podemos ver que al tercer día resucitó, aplastándole de una vez y para la eternidad la cabeza a la serpiente. Creo que todos los hombres un día volveremos al Edén, por cuanto esta promesa fue dada a Adán y a Eva. Eran hombres de aquellos tiempos. Ellos anhelaban volver al Edén. Ellos lo enseñaron más adelante. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy, Yasser? Que la gente es como los descendientes de Caín. Y sabemos que Caín fue hijo de Adán y Eva, el que mató a su hermano Abel, lo mató por celo, por envidia. Y Caín luego tuvo un descendiente que se llamó Nimrod. Y este descendiente, al igual que su padre, no le interesaba a Dios. ¿Qué dicen los agnósticos hoy? ¿Qué dicen los hombres del mundo? Dicen, no importa si Dios existe, no es relevante a mí. ¿Qué dicen los ateos? Que la religión, Dios, es una carga social, es el opio de los pueblos. Y Nimrod, en aquel tiempo en Génesis, ya dijo, Dios no me hace falta. Y la Biblia dice que fundó una ciudad y le puso precisamente a esa ciudad su propio nombre, Nimrod. Y se calcula que en aquella ciudad
habían más o menos la misma cantidad de habitantes que tiene Inglaterra hoy. Así que oigan qué ciudad más tremenda Nimrod hizo. Pero también la Biblia registra que fue el primer hombre que hizo poligamia. Fue el primer hombre que destrozó la institución matrimonial. Y por ahí comenzó la corrupción del matrimonio y el atentado contra el núcleo y la institución que creó Dios en este personaje. ¿Qué creo? Que los hombres han desechado y siguen desechando la palabra de Dios, la presencia de Dios. Pero Dios no es el causante de la muerte, ni es el causante de la enfermedad, sino el diablo. Quiero invitarte en esta mañana a que busques junto conmigo allí en el capítulo número 12 de Apocalipsis. Y quisiera que el pastor Yace lo leyera un momento, el capítulo número 12 en el libro de Apocalipsis. Y podemos leer ahí un momento. Usted lo puede ya, pastor. Dice Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que desde el principio nos dice allí el libro de Apocalipsis que la serpiente, el dragón, el diablo ha intentado matar, aniquilar la creación de Dios. Quiero decirte en esta mañana, Yasser, que el mundo sigue estando perseguido por el mismo diablo. En ese mismo capítulo vas a encontrar que, no sé si has escuchado hablar, allí en Efesios, que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las huestes celestes. Así que las huestes celestes están en el segundo cielo y hay una frontera con el tercer cielo. Y allí registra Apocalipsis que es en ese lugar donde está el diablo y ahora mismo hay un combate. De hecho, en el libro de Daniel, Daniel tuvo una visión y dice que estaba pasando un tiempo de calamidad, un tiempo tremendo. Y Daniel se metió en ayuno y comenzó a orar, pero no veía la mano de Dios por ningún lugar, no veía la respuesta de Dios por ningún lugar. Y la Biblia dice y registra que cuando Daniel ya estaba desfalleciendo, había perdido las esperanzas por cuanto no veía la mano de Dios obrar, dice que vino un ángel y le habló y le dijo lo siguiente: Daniel, y Dios te dice en esta mañana a ti que me estás mirando, tú que me estás mirando, desde que comenzaste a orar salió la respuesta, salió el recurso y a ti lo he enviado en esta mañana. Así que Yasser, desde que comenzaste a orar salió el recurso, salió la respuesta. Pero el ángel le dice: pero he tenido batalla contra un principado allí en el segundo cielo y ha impedido que llegue a ti. Por tanto, quiero decirte, Yasser, que ahora mismo se está sucediendo una batalla. Pero te recuerdo algo más. Cuando el apóstol Pedro, Jesús le dijo: Pedro, el diablo os ha pedido a alguno de vosotros para zarandearlo. Pero recuerda, Pedro, ten fe, porque yo voy a estar intercediendo por ti. Y quiero decirte que sí, el mundo está bajo el juicio de Dios, pero Jesús está intercediendo por el mundo. Mientras el diablo está intentando aniquilar el mundo, mientras hay una guerra, mientras el diablo está acusando a la creación de Dios, allí le está diciendo a Dios: mira la gente cómo está, mira cómo pecan, mira cómo están dormidos. Allí hay uno que está intercediendo. Así que nosotros tenemos que entender en esta mañana lo que Dios está haciendo. Hay una ilustración que nos dice que había un hombre que estaba en una caverna. Y en esta caverna, oscura por supuesto,
el hombre estaba amarrado, estaba atado y estaba mirando la pared de la caverna. Y el hombre le pasaba una luz por detrás y la luz reflejaba la sombra de las paredes. Y ese hombre, como el ojo humano, que en realidad no ve, sino que tiene sus limitaciones, ve según la cantidad de luz que entra al ojo. El ojo por sí mismo no puede ver, depende de la cantidad de luz que entre. Así está el hombre hoy. La luz está alumbrando, pero el hombre está atado de espalda en la oscuridad. Y dice la Biblia que estamos mirando como por sombra. Pero dice que va a venir un tiempo ahí en el libro de los Corintios que ya no vamos a ver por sombra, sino que nuestras ataduras van a ser podridas. Y en esta mañana puede ser podrida en la sangre del Cordero, porque Él rompió todas las ataduras. Pueden ser podridas y en esta mañana tú puedes comenzar a mirar la luz. Podemos comenzar a mirar la luz. Una última cosa que tengo que decir. Cuando yo he conversado con algunos hermanos de mi congregación, he a veces pedido testimonio. Y muchos hermanos dicen que es un tiempo de estar firme. Y creo que sí, hay que estar firme en el Señor. Pero también me recuerdo que hubo un miembro que me dijo un día: pastor, en este tiempo, en este año, no he progresado, pero he estado firme. Y luego un día, otro miembro de la congregación, este hombre andaba con una carretilla bien pesada, y la carretilla se le atascó en un fanguero, en lodo. Y junto con la carretilla estaba aquel hombre metido allí en el lodo, en el medio del lodo, con la carretilla tratando de sacarla. Y estaba firme en su empeño. Y pasó otro miembro de la iglesia y se paró y le dijo: hermano, ciertamente estás firme, como tú le has dicho al pastor. Estás firme, pero en el fango. Estás firme, pero en el lodo. Y quiero decirte que no hay justificación en este tiempo para no avanzar. Dios quiere que en este tiempo avancemos. Dios quiere que en este tiempo su pueblo progrese. Pero el mundo, dice la Biblia, que está gritando, que está gimiendo, porque los hijos de Dios se manifiesten. No podemos salir de la casa, pero podemos orar. Amén. Recordando que hay una batalla en las huestes espirituales. Hay una batalla con principados, una batalla con potestades, una batalla allí en el segundo cielo, una batalla contra el diablo que nos acusa y que nos asedia, una batalla con el instigador de las enfermedades, de los dolores, de las aflicciones. Y esa batalla la podemos ganar en este tiempo de rodillas. Creo que Dios nos ha arrodillado en este tiempo. Y creo que Dios está demandando y está despertando a su iglesia para que se prepare. Este es un tiempo de avivamiento espiritual. Lo creo firmemente. No te vayas de donde estás, porque en breve regresamos con más. No te olvides suscribirte en nuestro canal CFC Avivamiento Jehová Nissi. Dios te bendiga. Pastor Alexander, ¿cómo deberíamos comportarnos los hijos de Dios en este tiempo y qué palabras tendrías para la iglesia? Bueno, ciertamente voy a comenzar de atrás para adelante. ¿Cómo deberíamos de comportarnos los hijos de Dios? Y lógicamente nuestro referente para el pueblo de Dios es la palabra de Dios. Y si queremos ver
cómo lo que Dios espera de nosotros en este tiempo, lógicamente debemos de ir a su palabra. Y Dios nos dejó allí en el libro de Apocalipsis, precisamente el libro de las revelaciones, el libro de que nos anuncia lo que está por venir. Y quiero decirte, Yasser, que si te quieres adueñar del futuro, tienes que conocer lo que Dios ha dicho en el pasado. Así que tú que me estás mirando, si quieres adueñarte del futuro, si quieres ser de los que van a ser dueños del futuro, tienes que conocer lo que Dios ya ha dicho en el pasado. Y lo que Dios ha dicho está contenido en este libro. Apocalipsis nos habla de los tiempos futuros, de lo que va a venir. Y aquí Él nos dice en su palabra, en el capítulo número 1, que ha enviado una carta y dice de la siguiente forma, no quiero parafrasearlo, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que esta es una carta escrita para los siervos de Dios, para los hijos de Dios. Así que yo me imagino que en esta mañana nos estén viendo muchos siervos de Dios y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero nos dice más, nos dice que a esa gente que son siervos de Dios, a los que va dirigido esta carta, nos dice en el verso 3, bienaventurado si lees, bienaventurado si oyes esta profecía, pero bienaventurado si guarda lo que en ella está escrito. Así que creo que este es un tiempo para, número 1, leer, número 2, escuchar y número 3, guardar la palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios vamos a guardar? Pues aquí tenemos las cartas a 7 iglesias. Y muchos teólogos han dicho que cada una de estas iglesias corresponden a los diferentes momentos en la historia de la humanidad, pero nosotros consideramos que eran iglesias reales, eran 7 iglesias, nos dice que eran iglesias ubicadas allí en Asia, y cada una tiene un nombre. Y creo que es interesante y cobra mayor revelación, no la ha perdido nunca, las cartas a estas iglesias. Y nos dice el Señor en esta mañana a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice más: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nos dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, dice el Señor, la corona de vida. Y dice al final: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. A la iglesia Tiátira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y así sucesivamente. Y todas las cartas tienen diferentes premios, todas terminan con lo mismo. Pero quiero significarte en esta mañana que no solo terminan con un premio, en todas las cartas dice Dios: yo conozco tus obras. Él está en control. Él está en control de todo. Él está en control de lo que está sucediendo. Él está en control de lo que está pasando. Él está en control de la calamidad, de la situación. Él conoce nuestras obras. Así que qué bueno que Dios conoce nuestras obras. Dice la Biblia, allí en el capítulo número 21, en el verso 6, que todo está hecho. Y te recuerdo en esta mañana, y así aprovecho la oportunidad, Pastor Yasser, para recordar a todo el que nos está mirando, que Dios trabajó y hizo su obra creadora en Génesis durante 6 días. Y la Biblia registra que el séptimo día descansó. No significa que Dios está detenido. No significa que Dios está dormido. Significa, y nos enseña en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo número 21, en el verso 6, que todas las cosas están listas. Pero en el libro de Hebreos nos enseña y nos dice: mirad que ninguno deje de entrar al reposo de nuestro Señor. Gloria a Dios. Y quiero decirte que hay un lugar donde todo está terminado para ti y para mí, donde todo está hecho, donde todo está concluido, y ese lugar está en Cristo Jesús. Así que en esta mañana yo te exhorto a que vengas, a que corras a ese lugar donde todo está terminado, allí donde Dios te está esperando, donde Dios está reposando y está esperando porque todo el mundo venga a disfrutar de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que Él ha creado, de todo lo que Él ha puesto para disposición de sus hijos. Así que en esta mañana es tiempo de correr. Termino con la siguiente ilustración. Sé, como yo, que no sabía jugar a la pelota. Cuando era pequeño no sabía jugar a la pelota. Era malo bateando, era malo fildeando, era malo quecheando, era malo en primera, en segunda, era malo en tercera. Y quizás en esta mañana haya gente que nos esté escuchando y nos esté mirando y esté entendiendo que su vida también es un fracaso, que su vida va hacia la muerte. Haya entendido en esta mañana que el mundo van a tener aflicción, van a ser esclavos de la muerte, del dolor, que no importa lo que haga el hombre. Espero que en esta mañana haya alguien que haya comprendido que por su propio conocimiento, por su fuerza, no puede escapar del juicio, de la ira de Dios. Entiendo que como yo no sabía ni fildear ni batear, quizás en esta mañana haya alguien que quiera venir a ser parte del mismo equipo al que yo me uní. Porque te digo algo, yo no sabía batear ni sabía hacer nada. Pero Jesús me sentó allí en el banco y me dijo: tranquilo allí, yo voy a batear por ti, yo voy a ir a los files por ti, yo voy a pichear por ti, y yo todo lo voy a hacer por ti. Y te tengo una noticia: no solo lo hizo, sino que lo hizo bien. Y no solo ganó ese juego, sino que ganó todo el campeonato.
Y cuando ganó el campeonato, lo llamaron para darle el premio, para darle el trofeo de victorioso, de triunfador. Pero ¿sabe qué? No fue solo él. Vino nuevamente al banco donde me puso y me dijo, te invito a que vayas conmigo para que tú también recibas el premio. Porque no jugaste nada, pero eres de mi equipo. Y el premio no es para el jugador, sino el premio es para lo del equipo. Y yo te invito, por tanto, en esta mañana a que te sumes al equipo de Cristo, porque el equipo de Cristo va a recibir un premio, el premio de la vida eterna. Él ha sido dado, pero tú tienes que decidir en esta mañana, pueblo de Dios, si te mantienes dentro del equipo, si sales del equipo o si involucras a otro en este equipo. El equipo de los victoriosos. Dice la palabra de Dios que esta lucha ya está ganada. Todo está hecho. Enjugará Dios toda lágrima. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Va a terminar la muerte. Pero solo si tú has decidido sumarte al equipo de Cristo. Dios te bendiga en esta mañana. Y le doy gracias al Señor por todo. Quisiera aprovechar para saludar en primer lugar a mi esposa Indra Milé Mato y a mi congregación, la Séptima Iglesia Bautista de Moa. Sé que ellos van a también tener acceso a este material y quisiera agradecer esta iniciativa del pastor Yasser Hernández, y le damos gracias al Señor no solo por él, sino por todo el equipo de trabajo que le asiste, que le ayuda en esta visión. Ciertamente debemos de tener claro y que este trabajo que ellos están haciendo, lo están haciendo en un contexto difícil, en un contexto rodeado de diferentes situaciones, pero aún así ellos están venciendo. Y nosotros le damos gracias al Señor porque ellos se han decidido arrebatar el reino de los cielos y han decidido ser una plataforma para que la palabra de Dios llegue hasta los hogares de nuestra comunidad. Oro para que, y así voy a estar orando, para que Dios haga con ustedes 1000 veces más de lo que ha hecho hasta ahora. Y voy a profetizar con una porción bíblica. Dice la palabra de Dios, y también te la regalo a ti que me estás mirando, la gloria venidera de esta casa va a ser mayor que la primera. Así lo creo, y así, Pastor Yasser, ha sido un placer. Muchas gracias bendiciones para usted. también, Alexander, por estar con nosotros. Ha sido un tiempo de bendición, y usted que nos está mirando, queremos decirle, sintonice nuestro canal, venga a la iglesia también y copie este material, porque Dios cada día estará trayendo a un siervo de Dios o usándolo para traer una palabra a tu corazón. Quisiera, Pastor Alexander, antes de despedir, que extendiéramos nuestras manos hasta la cámara para orar. Señor, te damos gracias en este día. No somos, Dios amado, nosotros los protagonistas de esto. Eres tú, Dios del cielo. Ruego tu bendición sobre cada televidente que nos ve, sobre cada miembro. Bendecimos a cada pastor de la ciudad, cada miembro de las iglesias, cada celador de oración, cada misionero, cada evangelista, cada familia de esta ciudad de Moa y fuera de Moa sean bendecidos por el poder de tu palabra. Declaramos una palabra bíblica en Isaías 53:4. Por sus llagas fuimos sanados. Si estás pasando por alguna situación de enfermedad, Dios te sana hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice las familias de esta ciudad, bendice las autoridades de esta ciudad, Señor, y permite que la gente se pueda volver a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias y te decimos amén y amén. No te olvides en suscribirte en nuestro canal de YouTube. CFC. ¿Qué significa CFC? Centro Familiar Cristiano de Avivamiento Jehová Nissi. Te esperamos y regresamos con más el día de mañana. Dios te bendiga.